Y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ir al Salmo capítulo 66. Vamos a leer los versículos 1 al 20. La palabra de nuestro Dios dice así: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí Él nos Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Amoroso y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos en este día porque podemos, Señor, tenemos la bendición de congregarnos para adorarte, Señor. Aunque este día estamos incompletos en el sentido de que algunos de nuestros hermanos no están con nosotros. Te pedimos, Señor, que les bendigas donde se encuentren. Seguramente a esta hora algunos hermanos estarán buscando alguna congregación para congregarse o estarán al pendiente de la transmisión. Señor, permítenos a nosotros hacerlo con gozo, con gratitud, que nuestra voluntad y que gozosamente podamos cantarte y escuchar tu palabra. Señor, fortalece a nuestros hermanos y que tu Espíritu siga guiándonos, Señor, y que por medio de tu palabra, de la predicación, nuestros corazones puedan ser consolados, fortalecidos, exhortados, según sea la necesidad. Te pedimos que tú uses a nuestro hermano pastor. Bendice este día, Señor, y que podamos salir gozosos, bendiciendo tu nombre, adorándote como quien eres tú, Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, y quien sostienes nuestras vidas. Señor, has dispuesto nuestros corazones ahora, nuestra voluntad, nuestro intelecto, para que podamos gozosos entonar himnos, Señor. Bendice este día, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos, antes de cantar los himnos, hermanos, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo 4, primera de Pedro 4, versículos 1 al 11. Este es el texto que nuestro hermano estará usando para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11. Todos juntos, hermanos, nuevamente vamos a leer estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Así dice:
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos de vuestro. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carnes según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a entonar 3 himnos, hermanos. Y el primero que vamos a entonar es el himno número 334. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, vía de luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el mar
El siguiente himno es el número 188. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Viene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Un himno más, hermanos. Busquemos el himno número 348. 348. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar, más de tu gloria muestra
Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, para contigo la paz obtener, para contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecado. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estará. Ya para siempre conmigo estaré. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y así damos el tiempo para la predicación. Extrañamos a nuestros hermanos que no están con nosotros, ni duda cabe. Gracias a Dios, parece que nuestras hermanas, tanto Maribel como Leslie, evoluciona favorablemente su recuperación y en tiempo les tendremos aquí a las familias completas con sus bebés. También a la hermana Esther, al hermano Jonatán, creo por su participación que hacen más hondo el vacío, se extraña un poco más. Esperamos que estén bien ambos, la recuperación de nuestra hermana sea plena y nos encontremos con ellos. También nuestra hermana Clemencia, como ustedes saben, tuvo una caída. Gracias a Dios se encuentra bien, pero sin duda alguna todavía debe haber alguna molestia. Esperemos que pronto estén bien. Pero hermanos, nos convocó el Señor. Él dice que está donde 2 o 3 se reúnen para la alabanza de su nombre, para tratar el asunto de asuntos,
la adoración, el tributo que corresponde a Él, celebrando nuestra redención. De esa manera recordamos su gloriosa obra, su persona, una vida justa, santa, perfecta, y su obra en la cruz, tomando nuestro lugar para poder darnos el suyo. Bendecidos realmente, hermanos, por encontrarnos aquí para la adoración pública a nuestro Dios y Señor. Hermanos, hoy es el último mensaje que traigo a consideración de ustedes. He titulado el mensaje "El peligro de arriesgarse por motivos equivocados". El peligro de arriesgarse por motivos equivocados. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, particularmente el verso 11, dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y añade, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Pidamos a Dios nos asista. Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad, concédenos, Señor, tomar el beneficio de tu palabra. Hemos visto, Señor, que la vida tiene riesgos, que ser un creyente, un cristiano, viviendo en este mundo caído, tiene riesgos altos. Las voluntades se resisten y se oponen a ti y a todos los que profesan creer en ti. Somos motivo de burla en algunos círculos, de desprecio en otros, y según sus posibilidades y sus condiciones a veces se prestan para acecharnos, tratando de desanimarnos, de apartarnos. Señor, tú estás de nuestro lado y queremos correr los riesgos que sean necesarios, pero que tengamos la motivación apropiada, la motivación correcta, la gloria de tu nombre solamente, y el bien de nuestro prójimo, mayormente, Señor, la familia de fe. Concédenos, Señor, aplicar lo que sabemos de tu palabra en nuestro diario vivir y que seamos testigos vivos de lo que tú haces, Señor, en aquellos que oyen y creen el Evangelio. Que tu nombre sea honrado, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pedro, entonces, hermanos, dice que si alguno habla, que debe hablar conforme a las palabras de Dios. Quiere decir y alude principalmente a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, pero no exime al resto de la congregación. Incluye a todo creyente. Sí, sin duda alguna tiene que ver primariamente con aquellos que tienen el privilegio y la responsabilidad de predicar la verdad, de enseñar la verdad. Pero como dije, no exime al resto de la congregación. Todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de dar razón de la esperanza que ha sido puesta en nuestros corazones. En otras palabras, compartir el Evangelio, hablar de lo que Cristo es para nosotros y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El punto está en que si hablamos la verdad conforme a las palabras de Dios, va a haber oposición, habrá resistencia. Habrá quienes se ofenderán porque el Evangelio es ofensivo. Entonces habrá rechazo, oposición, en algunos casos bromas, pero el creyente debe ser perseverante
y asumir los riesgos al profesar su fe públicamente. No podemos ser como un escritor de antaño llamó a algunos cristianos. Les llamó, no existen cristianos de madriguera, no existen cristianos anónimos, o eres o no eres. Después dice que si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Aquí está hablando primariamente del diaconado de la iglesia. Los hombres que oficialmente han sido reconocidos para el servicio dentro de la iglesia. Pero otra vez, no nos exime a nosotros. Tenemos que servir. Y no solamente en el sentido del contexto de la congregación o de las cosas que tienen que ver con el lugar donde nos reunimos, sino el servir en todo momento y en toda ocasión. Y nuestro servicio debe ser, según el apóstol Pedro, conforme al poder que Dios nos da. En otras palabras, los dones que Dios ha dado a su iglesia, cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno, debemos utilizarlo. Pero utilizarlo, si es hablando, no inventándonos algo nuevo, sino hablando conforme a las palabras de Dios. En algunos lugares temen hablar de algunos asuntos porque la congregación, los congregantes pudieran ser ofendidos y no continuar entre la congregación. En algunos lugares, el servicio que se presta con otra intención, con otra finalidad. Y el apóstol Pedro dice, si alguno habla, si alguno testifica, si alguno comparte, si alguno enseña el evangelio, no invente, no diluya, no quite, no añada. Hable conforme las palabras que Dios ha dado. ¿Tienes poco conocimiento? No importa, usa ese, procura tener más. Pero con eso que Dios te ha dado, debes hablar conforme las palabras de Dios. El servicio tiene que ver con toda nuestra vida y nuestro entorno en la familia o donde nos encontremos. Pero debemos hacerlo, hermanos, según el poder que Dios nos da. Y luego, ¿todo esto por qué o para qué? ¿Hay riesgos? ¿Debemos correrlos? Sí, debemos correrlos. Porque ocupándonos de esta manera, según el apóstol Pedro, el Señor nuestro Dios será glorificado. Dice la parte B del versículo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología semejante a la que el apóstol Pablo expresó al final del capítulo 11, donde él escribió lo siguiente, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La vida del creyente, queridos hermanos, es para la gloria de Dios. Y a veces hay riesgos que tenemos que correr. Si esto trae honor y gloria a nuestro Dios, debemos arriesgarnos. Debemos procurar, aun cuando hubiese la posibilidad de perder posición, perder posesiones, perder dinero, la salud o incluso la propia vida. Hemos visto eso. Ahora, quiero enfatizar, hermanos, que hay algunos peligros y debemos evitarlos.
Uno de ellos es que nos sintamos atraídos a una vida de riesgo por el deseo de reconocimiento personal. El peligro de arriesgarnos decididamente a manifestar que Cristo es nuestro Señor, ¿qué hay de malo en eso? Necesitamos todos hacerlo, unánimemente. Cierto, pero hay peligros. Uno puede ser que nos sintamos atraídos por tener un reconocimiento de quienes nos rodean, de quienes nos ven. Otro peligro es sentir la adrenalina del heroísmo. Se siente bien hacer algo sobresaliente, se siente bien que alguien lo reconozca, se siente algo bueno, algo bien dentro de uno mismo. Si solo eso es el motivo, no lo hagas. No es conveniente. Otro riesgo puede ser que si eres arriesgado o arriesgada y estás dispuesta a compartir el Evangelio o a involucrarte en algunas tareas de servicio, seas tentado a menospreciar el que no lo hace, a menospreciar al que no se involucra, no responde en la manera como tú estás respondiendo. Dices, él es indeciso, él es frágil, él es débil, él es cobarde. Si hay esa disposición a arriesgarse por tener un reconocimiento o por sentirse héroe, puede correrse el riesgo adicional de menospreciar al que está indeciso y tal vez sí es un poco cobarde, tal vez tiene un poco de miedo, sí, pero quizá sería mucho mejor orar por él o por ella y animarle, provocándole al amor y a las buenas obras. Esa es una instrucción de la Escritura. Y tal vez logres un compañero, una compañera, y se podría hacer más. ¿No es cierto? Otro peligro es que pensemos que el riesgo es un tipo de rectitud que nos hace aceptables a Dios, que nos hace mejores que el resto. Satanás es muy sutil y estará muy dispuesto a sugerirnos algunas ideas equivocadas. Está bien, si vas a ser arriesgado, vale, pero que se den cuenta, que te feliciten. Debes sentirte muy bien, lo has logrado, vas bien. Mira, hay quien no lo hace. Debemos tener cuidado con eso, hermana, hermano. Ahora, ¿qué es lo que falta en estos errores? Lo que hace falta en estos errores es la fe viva y verdadera, como la fe de un niño en sus padres, la fe en el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. Entonces, para arriesgarse, debe cobrar ánimo en la fuerza que proviene de Dios. Como Pedro dijo a los expatriados del Ponto, de Galacia, de Capadocia y de Bitinia. Él les dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, si alguno se involucra en alguna tarea de servicio, hágalo conforme el poder que Dios da. ¿Para qué? Para que no recibas tú el honor y la gloria, para que no te promuevas a ti mismo o te contristes
si no eres aprobado o reconocido. Mejor para que Dios reciba la gloria, para que Él reciba todo honor y toda gloria. Entonces, la fuerza para arriesgarse a perder posición por la causa de Cristo es la fe en el amor de Dios. Creer que el amor de Dios alzará nuestra posición al final y reivindicarnos. Dios así lo promete. ¿Pierdes alguna posición? ¿Pierdes algún nivel de vida? ¿Te arriesgas a que te identifiquen con esos, con los pobres, con los ignorantes, con los crédulos? Y en tu medio eso no es bien visto, no es bien aceptado. Si tú te arriesgas a perder esa posición, que en verdad no tiene mucho valor, pero vamos a suponer que le damos algún valor. Si te arriesgas a perder esa posición por la causa de Cristo, es porque confías que el amor de Dios te levantará, te alzará al final, reivindicando su obra en ti. La fuerza para arriesgarnos a perder posesiones por causa del Evangelio es la fe en la promesa que tenemos una herencia en los cielos. Vamos a perder alguna posesión, algún bien, algún dinero, vamos, claro. Si no voy en esta ocasión, en esta oportunidad, en este proyecto, porque debo ir a Cristo, debo promover a Cristo. Si yo me quedo en la verdad, no puedo seguir en esto. Bueno, la fuerza que motiva a un creyente para arriesgarse a perder algún bien es la fe en la promesa que tiene una herencia en los cielos. Una herencia que según el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro 1, verso 4, según el apóstol Pedro, esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Así que el creyente dice, bien vale la pena que yo arriesgue esto por promover la gloria de mi Señor. Bien vale la pena que yo dé esto, que yo ceda aquello, que yo pierda aquello en bien de mi prójimo, mayormente si es de la familia de la fe. La fuerza para arriesgarnos a perder la vida en este mundo es la fe en la promesa de que quien pierde la vida en este mundo por causa de Cristo, la hallará por la eternidad. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el mensaje pasado vimos el capítulo 16 de Mateo y su versículo 24, 25, que leo para ustedes. Mateo 16, 24, 25 y 26. 25 y 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que, hermanos, la fuerza para arriesgarnos a perder incluso la vida en este mundo es la fe en la promesa de nuestro Señor y Salvador, que quien pierde la vida en este mundo por su causa, en realidad la gana, en realidad la halla, en realidad la salva. Así que, ¿dónde agarra la fuerza el creyente para arriesgarse a perder alguna posición?
¿Dónde obtiene la fuerza el creyente para arriesgarse a perder alguna posesión? ¿Dónde agarra la fuerza el creyente para arriesgarse a perder incluso la vida? En las promesas de Dios, en las promesas que Dios le ha dado. Esto no tiene nada que ver con el heroísmo, queridos hermanos. No tiene nada que ver con la confianza en uno mismo. Hermanos, cuando nos arriesgamos a perder alguna posición o dinero o aún la vida, porque creemos que Dios nos ayudará y utilizará para bien nuestra pérdida y que al final nos hará felices, es porque Él será glorificado. Eso es lo que nos va a mover. Vimos algunos ejemplos en cómo aquellos hombres, hablando de Joab y su hermano, después de diseñar una estrategia, encomendaron el asunto en las manos de Dios. Haga Jehová lo que bien le pareciere. O esta mujer que después de ser informada tomó el riesgo, dio algunas sugerencias y dijo que ella misma se abstendría de alimentos, que estarían en oración y ayuno. Y entonces se presentaría delante del rey, aunque no fuera lo usual. Y si muero, dijo Esther, que muera. Hermanos, esforzarse por el honor de Dios y el bien de su pueblo tiene grandes recompensas. Hay grandes recompensas. Pero no se trata de nosotros, hermanos. No buscamos ser nosotros elogiados por nuestro coraje, sino Dios. Dios debe ser reconocido, alabado y bendecido por su amoroso cuidado. Por eso he tratado de mostrar que el riesgo o el arriesgarnos refleja cuánto vale para nosotros nuestro Señor. No se trata de mostrar, de manifestar cuán valientes, cuán temerarios incluso pudiéramos ser nosotros. Oh, que Dios nos guarde. Nunca temeridad. Humildad sí. Disposición para entregarnos, por supuesto que sí. Aunque hay riesgos porque nosotros por naturaleza buscamos esas emociones. Nos arriesgamos por razones equivocadas. Sin Cristo, hermanos, todos nosotros somos legalistas y vanidosos. Todos. Y aún tenemos que luchar para sojuzgar, para gobernar ese viejo hombre que se quiere manifestar muchas veces de diferentes maneras. Con frecuencia queremos hacer las cosas a nuestro modo, por nuestra capacidad y obtener así el reconocimiento. Dios nos da una forma diferente de arriesgarnos. Debemos hacerlo, debemos arriesgarnos, pero conforme al poder que Dios da. Debemos hablar denodadamente, con valor santo, pero solo citando las Escrituras. Por supuesto, también tratando de vivirlas, ¿verdad? Que nuestro testimonio respalde lo que nosotros decimos. Como Pedro nos dijo, si alguno habla, si alguno testifica, si alguno comparte, si alguno enseña, si alguno predica, si da testimonio de su fe mediante palabras, no reste, no añada, hable conforme a la palabra de Dios. Pero se va a ofender mi mamá, mi jefe, mi papá, mi amigo. Bueno, tú decides si corres el riesgo. Bien vale la pena por la gloria de Dios. Hermanos, Dios promete restaurar 1000 veces con su compañía eterna
todo aquello que pudiéramos nosotros perder si nos arriesgamos en promover su honor y su gloria y el bien de su pueblo. Bien vale la pena. Ahora, quiero usar, hermanos, un pasaje, el de Romanos 8, para explicar la fuerza de la promesa. He estado mostrando que lo que anima a un creyente a arriesgarse a perder posición o posesiones o incluso la vida es la fuerza de la promesa. Es lo que Dios ha prometido, lo que Él ha reservado para nosotros. Y en mi humilde opinión, un pasaje que más resalta esto es Romanos capítulo 8. Lo usaré para explicar la fuerza de la promesa que impulsa al creyente a arriesgarse y obtener de ese riesgo el gozo, la alegría, la bendición, como a veces decimos, de promover la gloria de Cristo y obtener para su propia vida la certificación de que tiene una fe viva y que la victoria de Cristo también es su propia victoria. Lo primero que dice el apóstol es que el amor de Cristo por nosotros no nos exime de aflicciones. Vamos a Romanos capítulo 8 y voy a leer el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje, hermanos, lo primero que dice el apóstol es que el amor de Cristo por nosotros no elimina las aflicciones. Así que cuando el evangelio que algunos anuncian elimina las aflicciones y trae soluciones rápidas, no es el evangelio verdadero. El amor de Dios a través de Cristo por nosotros, su pueblo, no elimina las aflicciones. Por el contrario, queridos hermanos, el amor de Dios, el amor que Dios nos ha dado en Cristo, nos concede, hermanos, que también participemos de las aflicciones de Cristo. De hecho, deberíamos esperarlas. Como Santiago escribe, ¿verdad? Y Pedro también, que no deberían sorprenderse, como si algo extraño les sucediera. De hecho, deberían estar esperando las aflicciones. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos filipenses en el capítulo 1 y el verso 29 dice, porque a vosotros, refiriéndose a los creyentes, a los hermanos en Filipos y a los creyentes en todo lugar, os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, en el versículo 31 que hemos leído, el apóstol plantea una pregunta. Y la pregunta es, ¿podrá la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada, cualquiera de estos peligros,
podrá separarnos del amor que Dios nos ha dado en Cristo? Todas esas cosas tienen como finalidad disminuir el fervor del creyente, restarle a su compromiso. Tiene la intención de apartarlo del Señor, de alejarlo de una fe viva, de una fe que confiese que Jesucristo es su Señor. En los versículos que siguen, el apóstol da una respuesta con un rotundo no. Un contundente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, eso debe traer consuelo y paz a nuestro corazón. Pero a veces muy rápidamente aplicamos eso a nuestros corazones y nos olvidamos la implicación, perdemos la implicación de la pregunta. La razón por las que estas cosas no nos separan, la razón por la que estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que se mencionan en el versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. La razón que estas cosas no nos separan del amor de Dios no es que no nos sucedan. No es que no nos pasen esas cosas, hermanos, sino que en efecto nos pasan, en efecto nos suceden. Estas cosas suceden a los creyentes. Pablo cita el Salmo 44. Si usted va al Salmo 44 y ve el versículo 22, esa es la cita que Pablo está esgrimiendo allí en el versículo 36 de Romanos 8. Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Quién dijo esto? Salmo 44, verso 22, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Pastor, ¿no está usted pensando en ganar a alguna persona para Cristo diciendo esto? ¿No está usted animando a algún niño, a algún joven para que en tiempo quiera entregar su vida a Cristo? Bueno, lo deseo con todo el corazón y pido a Dios que así sea. Que mi Señor, con su característica ternura, hable a sus corazoncitos, abra sus oídos y sus ojos y vengan a ser salvos en la manera que somos salvos todos los que creemos. Pero mi intención es mayormente señalar lo que la Escritura enseña. Y el apóstol Pablo está diciendo que la razón de que no seamos separados del amor de Dios no tiene que ver con nuestra diligencia, no tiene que ver con nuestro espíritu arriesgado, no tiene que ver con la disposición heroica que a veces puede surgir en uno o en otro de los creyentes. Esas cosas suceden, realmente suceden, hermanos, como escribió David en el Salmo que leímos. Pero ahora escuche por favor a Isaías. Allá en Isaías capítulo 43 y leo el verso 2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En algunos lugares dirán que Dios va a hacer, si tú confías en Él, que no pases por los ríos, que no pases por esos momentos difíciles de adversidad y de aflicción. Si tú confías en Dios, el fuego de la prueba no te alcanzará.
cuando en verdad el Señor promete guardar de nosotros mientras pasamos por estas cosas. Isaías señala algunas de ellas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Es en estas palabras, hermanos, el amor que Cristo tiene por nosotros no nos exime de las aflicciones. Habremos de pasar por ellas. El riesgo es real, hermanos. El riesgo es real. Pero como hemos dicho, si hay riesgos de perder, el riesgo de no creer y no arriesgarse es mucho mayor. Es tu alma, es tu eternidad. Y si ya eres un redimido, una oveja del rebaño, entonces debe interesarte la gloria de tu Señor, de aquel que dio su vida por ti, para que tú puedas tener la vida de Él. Es a través de estas cosas, amados hermanos. El riesgo es real. La vida cristiana es riesgosa, no sin gozo, no sin alegría, pero tampoco sin dolor. Este es el significado de la palabra. Regresemos a Romanos 8:37. Este es el significado de la palabra allá en el verso 37, que dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Es en y a través de todas esas cosas somos más que vencedores, no por no tener aflicciones, sino en las aflicciones. A través de ellas habrá diversas oposiciones. Cuando el creyente quiere vivir de una manera obediente, corre riesgos. Pero vale la pena, hermanos. Vale la pena. ¿Cuáles son esos riesgos? Verso 35. Se mencionan tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué significa esto? Ya hemos dicho que todas esas cosas suceden al pueblo de Dios. Algunos más, otros menos. Esa es decisión de Dios. Pero nosotros deberíamos esperarlos. Tal vez no has sufrido eso porque no te has arriesgado. No sé si han leído esto en algún lugar. Había un trabajo de minería, estaban rompiendo una montaña y había muchos trabajadores, personas de otros lugares que habían llegado allí por la fuente de trabajo. Así que una iglesia dispuso que enviaría lo mejor de sus hombres para evangelizar. Y se oía que eran personas en verdad sin principios, sin moral, viviendo de una manera disoluta. Hubo un hombre que se dispuso a acudir, corrió el riesgo. La iglesia y los pastores, muy contentos, oraron a Dios y lo enviaron. Él regresó en 15 días. Imposible. No es posible hablar con esas personas. Son realmente extremadamente insensibles, duros, no quieren escuchar más nada. Yo no
no pienso regresar. La iglesia continuó orando y con tristeza en el corazón de los congregantes. Hubo otro que dijo, yo voy, hermanos, yo quiero ir. Y finalmente fue. Sucedió lo mismo. Después de 2 semanas regresó contando historias muy parecidas. Prácticamente imposible predicar allí. Finalmente fue un tercero. Primera quincena, no regresó. Un mes, tampoco regresó. Los pastores estaban entusiasmados y la iglesia feliz, orando a Dios por este hombre que había decidido correr el riesgo. Pasó otra quincena, vino la tercera quincena a la iglesia y todos con mucho aprecio le recibieron y le felicitaban, y finalmente le preguntaron que dijera cómo es que lo había logrado. Aquellos no duraron ni una semana, aunque tenían que estar 2, porque solamente podían ir y regresar por quincena. Pero él llevó 3 quincenas. ¿Cómo lo hiciste? Él dijo, realmente no ha sido nada difícil. Nadie allí sabe que yo soy cristiano. Nadie allí sabe que yo soy cristiano. Si nosotros no nos arriesgamos a confesar quién es nuestro Señor, partiendo de la presuposición de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, no tendrás ninguna aflicción. No habrá para ti ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez. Todo estará bien. Estarás bien. ¿Qué digo? Estarás terriblemente mal. La tribulación vendrá si nosotros nos disponemos a hablar según las palabras de Dios. Si nos disponemos a servir según el poder que Dios da. Y si lo hacemos para que en todo Dios nuestro Señor sea honrado. Tribulación. ¿Qué es tribulación? La tribulación se expresa a través de problemas y opresiones de diversos tipos que todos los creyentes habremos de atravesar en nuestro camino al cielo. Todos los creyentes. El apóstol Pablo, el gran arriesgado, fue a los hermanos donde él ya había predicado, allá en Hechos capítulo 14 y el versículo 22, les dijo a estos hermanos, nuevos creyentes. Él les llevó el evangelio, regresó para ver cómo estaban perseverando, les dijo, Hechos 14, 22, la parte B. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquel que fue sembrado sobre la piedra fue la tribulación lo que nulificó la semilla. La tribulación vendrá, queridos. Oh, sí, quisiéramos que fuera menos, pero vendrá. Angustia, ¿qué es la angustia? Son las calamidades que causan las tensiones que amenazan con quebrarnos y hacernos retroceder. Y hay muchas cosas que pueden afligirnos, que pueden tensionarnos, le llaman estresarnos. De tal manera que está más allá de nuestra capacidad. ¿Y sabe qué? Algunas veces ninguna de esas cosas sucede. Pero tienen el poder de tensionarnos. Tienen la capacidad de llenar nuestras mentes y nuestros corazones de angustia. Observen la experiencia del apóstol Pablo. Allá en la segunda carta a los Corintios,
capítulo 6 y el verso 4. Segunda a los Corintios 6, 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. En angustias. 12, allí mismo, segunda a los Corintios 12 y el verso 10. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas cosas, queridos hermanos, vendrán de modo natural, pero pueden ser más abundantes si nos disponemos a arriesgarnos por Cristo. La vida misma, las responsabilidades de la vida pueden traernos en algún momento angustias. Así que angústiate por algo que valga la pena. Así que si tu corazón se turba, puedes llamarle y decirle, ¿por qué te turbas? Espera en Dios. En otras palabras, confía en Dios, no en ti mismo. ¿Has llegado al límite? Bien, eso es bueno. Es entonces que entra en acción el Señor. Bueno, todo el tiempo está en acción. Persecución. Regresamos al texto de Romanos capítulo 8 y el verso 35. Es allí donde estamos. Dice el verso 35, la tercera palabra dice persecución. Persecución. ¿Qué significa esto? La tribulación, hermanos, y la angustia tiene una manera particular de oprimirnos. Pero la persecución, hermanos, es algo abierto. Es la oposición activa de parte de los enemigos del Evangelio. Y según nuestro maestro, a quien llamamos nuestro Salvador, y le decimos a veces, Señor, nos dice, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa, si ustedes se arriesgan por mi causa, si ustedes se arriesgan a hablar la verdad, como dice Pedro, si ustedes se arriesgan a servir con el poder que Dios les da, van a tener persecución, tribulación, angustia. Pero ¿saben qué? Serán bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál palabra sigue? Allá en en Romanos 8:35. Sigue, hambre o desnudez, o peligro o espada. Veamos primero peligro. ¿Qué es esto? Es todo tipo de amenazas, amenazas físicas, amenazas espirituales, peligro en contra de nuestra alma, peligro en contra de nuestro cuerpo. Yo he procurado y temo hacerlo solo como una formalidad. Le pido a Dios que no me deje ser solamente formal en ese sentido, como un ritual. Pero yo le pido al Señor que me guarde del mal de mi propio corazón. Soy muy consciente y le pido que me guarde de esto o aquello, peligros reales que atentarían contra mi cuerpo, que atentarían contra mis bienes, que atentarían contra mi familia. Pero aquello que atenta contra mi alma,
¿Qué pasó? Hay riesgos, hermanos. Hay peligros acechando contra tu salud, contra tu cuerpo, contra tu alma. Ellos están al acecho, esperando el mínimo descuido. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Y escucha cuántas veces el apóstol habla de peligros. Cuéntalos. ¿Cuántos peligros menciona en un solo versículo, hermanos? No sé por qué dije Hechos otra vez, hermanos, disculpen. Segunda Corintios 11, 26. Segunda Corintios 11, 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 8 veces menciona el apóstol Pablo peligro, 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 peligro. Sí, con razón dijo a los creyentes de Roma, allá en Romanos 8:35, el peligro o los peligros quieren apartarnos del amor de Dios. Evítalo, no te metas en eso. Está en riesgo tu vida. Sí, lo evitaré. ¿Por qué vas a arriesgar tus ingresos? ¿Por qué vas a arriesgar tu tranquilidad? No vayas. Sí, tienes razón, no lo haré. El enemigo nos sugiere con frecuencia que nosotros no seamos arriesgados por el honor y la gloria de Dios. Amados hermanos, ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que falta? La espada. La espada. ¿A qué se refiere? ¿Recuerdas cómo murió Jacobo, el hermano del apóstol Juan? En Hechos capítulo 12, ahora sí es Hechos capítulo 12, murió por la espada. Fue muerto a través de una espada. El riesgo de morir, hermanos, es real. Esa espada fue el arma que quitó la vida a Santiago o Jacobo, el hermano del apóstol Juan, según Hechos capítulo 12 y el verso 2. Y finalmente, hambre y desnudez, o falta de comida, o falta de vestido. Pero si lo que tengo es mío, lo que tengo cubre apenas mis necesidades, yo tengo que planear por los míos. ¿Por qué había de pensar en los demás? Joab y su hermano estaban bien. No necesitaban ir y enfrentar a los amonitas o a los sirios. Esther estaba bien. Ella no iba a ser descubierta que era una judía. Era la reina. Estaba bien. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué les costaba aparentar y decir como Naamán dijo a Eliseo? Cuando yo vaya y me postre, en verdad en mi corazón no me estaré postrando, sino que yo solamente obedeceré al rey. Eso pudieron decir Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, tú sabes que queremos servirte y queremos ver de qué manera procuramos el bien de tu pueblo aquí, pero Señor, tú sabes, tengo que hacerlo de esta manera. Pero ellos decidieron correr el riesgo. Y sabemos qué fue lo que pasó. Estoy mencionando esto al final: hambre o desnudez,
es decir, falta de los recursos elementales de la vida humana. Ausencia de esas cosas. Y esas cosas, hermanos, nos importan. Y esas cosas nos pueden mover, hermanos. Jesús, nuestro Señor, habló de eso. ¿Recuerda? Allá en Mateo capítulo 6, los versículos 31 a 34. Y es en ese contexto, hermanos, que Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Es en ese contexto que dice, promuevan el reino. Identifíquense con el reino. Mateo 6, los versículos 31 a 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para concluir, hermanos, buscar, promover el honor y la gloria de Dios, el reino de Dios, tiene riesgos. Pero si usted es un redimido, deberá asumir los riesgos. Solo evite la motivación impropia. Evite la motivación impropia. No se trata, hermanos, de nosotros. Se trata de nuestro Señor y nuestro Salvador. Es la simple confianza en Dios. Es nuestro echarnos en su regazo. Es descansar solamente en Él. Él es digno de todo honor y de toda gloria. Si vas a enseñar a tus hijos, si vas a instruir a alguien, si vas a amonestar a alguien, hazlo respaldando con tu vida lo que dices. Si vas a ofrecer un servicio, una atención, incluso arriesgando, dando un poco de lo tuyo, reduciendo tus posibilidades o tus capacidades, hazlo confiando en que esto trae honor y gloria al Señor. No se trata de nosotros, hermanos, se trata de la gloria de nuestro Señor y Salvador. Es la simple confianza en Cristo, es la fe en esas promesas que nos llevan a encontrar por experiencia propia que es mejor perder la vida por causa de Cristo que desperdiciarla. Son dos cosas distintas. Se puede perder la vida por ciertos vicios, por ciertas prácticas, por cierta forma de vida, y eso sí sería un desperdicio. Pero si se perdiera la vida viviendo para el honor y la gloria de Dios, no es desperdicio. Y nada que tú ofrezcas al Señor quedará sin recompensa. Está bien enfrentar al enemigo, haciendo lo que esté a nuestro alcance y decir al final, haga Jehová lo que bien le pareciere. Está bien servir por amor al pueblo del Señor, haciendo lo pertinente y después decir, si perezco, que perezca. Si no me alcanza para lo mío, Dios suplirá. Si contrajera alguna infección, alguna enfermedad, Dios suplirá. Si perdiera la amistad, la relación, Dios proveerá, Dios suplirá. Está bien, amados hermanos, pararnos frente al horno de la aflicción, negándonos a hacer aquello que se nos pide hacer y decir resueltamente, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a nada que no sea nuestro bendito y glorioso Señor. Está bien, queridos hermanos, arriesgarnos, no solamente a ser castigados, como Pablo dijo. Yo estoy dispuesto
no solo a ser atado, sino incluso a morir si en ello se promueve la gloria del Señor. Está bien que nos arriesguemos, hermanos, y al final digamos todos juntos: sea hecha la voluntad de Dios. Sea hecha la voluntad de Dios. Así que si alguno habla, si alguno testifica, si alguno enseña, hágalo conforme a las palabras de Dios. No reste, no añada. Si tiene complicaciones, encomiéndese a Dios. Si alguno ministra, sirve, trabaja, hace algo, hágalo según el poder que Dios da, para que no sea usted, sino Dios el que reciba el honor y la gloria. Oremos. Amado Dios, hemos de confesar, Señor, que con frecuencia estamos en la madriguera. Hemos de confesar, Señor, que hay personas, Señor, que necesitan oír con claridad de la esperanza que tú nos has dado. Y que pecaminosamente, Señor, hemos guardado silencio. Señor, concede que esta iglesia sea una caja de resonancia, que pueda levantar su voz, Señor, unos más, otros menos, pero que todos estemos resueltos a correr los riesgos en la promoción de tu reino, en el bien de tu pueblo, y que sea hecha tu santa y sabia voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.